Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen. Llevo ya tiempo comentando que soy positivo para este año 2024 por varias razones. Una de ellas es que estamos ante un año electoral en Estados Unidos y difícilmente Biden, como cualquier otro presidente, va a querer salir mal en la foto. Por otro lado, hay objetivos alcistas en índices que están ya activados y que veremos después. Además, tenemos estadísticas a nuestro favor que hemos venido comentando en estos resúmenes. Hoy no vamos a insistir mucho más en ello porque podéis repasar los vídeos anteriores y porque vamos a ver muchas acciones prestando atención sobre todo al sector del lujo. Por tanto, no quiero que quede el resumen muy largo, pero lo que sí vamos a hacer es empezar comentando esta primera diapositiva que resume un poco todas las estadísticas de las que hemos venido hablando. Esta primera diapositiva, cuya fuente es Carson Investment Research, compartida en el Twitter de Ryan Detrick, nos muestra con esta línea naranja una proyección del S&P 500 para el año 2024, una proyección que tiene en cuenta muchas pautas estadísticas que hemos venido comentando. Por un lado, tiene en cuenta un año medio normal del S&P 500, tiene en cuenta también el comportamiento del S&P 500 en los últimos 20 años, incorpora también el comportamiento del cuarto año del ciclo presidencial, el cuarto año de un nuevo presidente, también tiene en cuenta que el año pasado hemos tenido subidas superiores al 20% en el S&P 500, tiene en cuenta esta pauta estadística que es bastante interesante y también tiene en cuenta que el pasado mes de enero hemos terminado en positivo, lo cual, como hemos visto, es favorable de cara a tener un buen comportamiento de febrero a diciembre. Bien, pues poniendo todas estas pautas estadísticas en la coctelera, nos saldría la línea naranja como un comportamiento medio del S&P 500 para este año. Ahora, el S&P 500 ha iniciado el año bastante fuerte, quizás en algún momento venga algún tipo de consolidación, de hecho, aquí los 3 primeros meses no es que sean demasiado bollantes, y al iniciar tan fuerte el S&P 500 el año, pues por eso digo que quizás pudiera venir algún tipo de consolidación, pero vamos, a nivel estadístico no pinta nada mal el año, a nivel técnico tampoco, después lo veremos en los gráficos. Por supuesto, soy humano, la bolsa es incertidumbre y obviamente puedo estar equivocado, pero las probabilidades están a favor. Ahora, la siguiente diapositiva me parece interesante comentarla porque por redes sociales se está escuchando mucho que la economía americana está aguantando muy bien porque los ciudadanos estadounidenses están tirando mucho de la tarjeta de crédito. Sin embargo, si nos vamos a los datos, pues esto tampoco sería tanto así. Aquí con este gráfico nos aparece reflejado la deuda de las tarjetas de crédito como porcentaje de los ingresos disponibles. Sí, es verdad que en los últimos trimestres estamos teniendo un repunte. En el último trimestre del año pasado se situó en un 5,5%, pero si nos vamos a ver la media prepandémica, si nos vamos a ver el porcentaje medio de deuda sobre ingresos disponibles antes de la pandemia, este se situó en un 6,4%, por tanto aún estaríamos por debajo de la media prepandémica. Por tanto, si ves titulares tipo la deuda de tarjetas de créditos alcanza un récord de 1,13 billones de dólares. En cuanto a niveles absolutos puede ser, pero en cuanto a niveles relativos, lo que se ha producido en los últimos trimestres es prácticamente volver a niveles prepandémicos. Por otro lado, el siguiente gráfico nos muestra el tema de la morosidad, que como vemos a pesar de este pequeño repunte en los últimos trimestres estamos en zona de mínimos. Además, si te fijas, aparece reflejado en verde la morosidad en 30 días, en azul en 60 días, en amarillo en 90 días, en naranja en 120 y la más preocupante en rojo. Pues bien, la morosidad más preocupante, que sería la roja, pues está bastante controlada. Bien, visto esto, ahora ya sí nos vamos a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. Comenzamos. Vamos a empezar como siempre por el Nasdaq 100, índice tecnológico que se encuentra muy fuerte en máximos de la historia y sin ninguna resistencia por el camino más allá de esta directriz que viene uniendo máximos. Esta sería la única resistencia que tiene por el camino el Nasdaq 100. Tendencia alcista de largo plazo, medio plazo y corto plazo. Por el lado de soportes vigilaría niveles de 17.660, la zona de 17.110, los 16.190, la media de 200, la directriz que une mínimos y los 14.058 puntos. Si nos vamos al S&P 500, también muy fuerte en máximos de la historia, sin ninguna resistencia por el camino y con un gran objetivo activado por segundo impulso hacia niveles de 6.050 puntos. Muy buen aspecto técnico del S&P 500, primera zona de soporte en los
los 4.844, después en los 4.680, en la media de 200 y en niveles de 4.103. Nos vamos al Dow Jones, que también tiene un segundo gran impulso alcista Fibonacci activado, cuyo objetivo sería la zona de los 47.250 puntos. Obviamente estos objetivos que estoy comentando son de medio-largo plazo. Difícilmente van a llegar a estos objetivos de un tirón. El mercado se mueve con dientes de sierra y el que esté dentro debe aprovechar la tendencia y el que esté fuera yo me esperaría una corrección para entrar. Otra posible estrategia es invertir de manera automática una determinada cantidad al mes para diversificar así tu punto de entrada. Ya depende un poquito de lo que quiera el inversor. Si quieres invertir de manera automática, hace unos días te expliqué cómo hacerlo en un vídeo. Ha sido uno de los vídeos más vistos del canal últimamente, así que te lo voy a dejar en comentarios por si todavía no lo has visto. Nos vamos a ver ahora ya la situación del Russell 2000, que continúa con el objetivo activado por triple suelo hacia niveles de 2.408 puntos. Esta semana parece que está cogiendo de nuevo un poquito de fuerza. Veremos si es capaz de superar la resistencia de esta zona de 2030-2033 aproximadamente y después de superar la resistencia de máximos del año pasado. Estamos hablando de niveles de 2103 aproximadamente. Media de 200 sesiones en fase ascendente, lo más probable es que termine cumpliendo el objetivo. Yéndonos para Europa, tenemos aquí el gráfico del DAX que continúa con el objetivo activado por segundo impulso hacia niveles de 19.720 puntos, aunque en el corto plazo le está costando un poquito seguir con las subidas. Aquí el problema es que el precio está realizando máximos crecientes contra máximos decrecientes en indicadores, y si pierde niveles de 16.345 sería una señal negativa. Veremos si es capaz de superar esta zona de resistencia de los 17.050 aproximadamente. Después podría encontrar resistencia en la directriz que viene uniendo máximos. Zona de soporte importante de corto plazo en los 16.345, perder este nivel sería negativo, y zona de soporte en la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Ojo, cuando digo perder 16.345 que sería negativo, estoy hablando de corto plazo. Bien, nos vamos a ver ya la situación del Eurostoxx, que se encuentra bastante fuerte, que se encuentra poquito a poco acercándose al nivel objetivo que marcábamos por segundo impulso alcista, que son los 5.300 puntos. Tendría primer nivel de soporte de corto plazo en los 4.570 aproximadamente, es decir, en esta zona sombreada, después en la media de 200 sesiones y en la zona de los 4.380 puntos. Para medio largo plazo, soporte importante en los 3.993 puntos. Si nos vamos al IBEX, índice español, se encuentra consolidando desde que en la zona de los 10.301 te dejó una vela doji. A partir de ahí, consolida en el corto plazo la fuerte subida previa. Yo creo que lo más probable es que termine rompiendo de nuevo al alza, pero de momento en el corto plazo se encuentra corrigiendo. Tiene primera zona de soporte la media y los 9.800 puntos, primera zona de resistencia los 10.155 y los 10.301. Para medio largo plazo, soporte importante en los 8.879. Nos vamos al CAC, índice francés, que se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, con zona de soporte importante de largo plazo en los 6.773 puntos. En el corto plazo tendría soporte en este hueco alcista, en la zona de la media, y los 7.281. Zona de resistencia en máximos históricos en los 7.703 puntos. MIP, índice italiano. Bueno, el MIP poquito a poco se va acercando a la zona objetivo que habíamos marcado, objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 33.900 puntos. Como única resistencia yo vigilaría esta directriz que viene uniendo máximos, y como primera zona de soporte tendríamos los 29.925, 29.757, zona de la media que está en fase ascendente y la directriz que viene uniendo mínimos. Respecto al VIX, índice de volatilidad, aquí tenemos el gráfico con las zonas que habíamos marcado la semana pasada. Primera zona de soporte, la directriz que viene uniendo mínimos. Primera zona de resistencia, la media de 200 sesiones que está en fase descendente. En el apartado de acciones vamos a empezar viendo algunas compañías que me habéis pedido y también vamos a ver bastantes acciones del sector de lujo porque está bastante interesante. Recuerda que recientemente analicé las 7 magníficas de Estados Unidos, bueno, las 7 magníficas y también Netflix. Tienes el vídeo a tu disposición en el canal. Ahora sí, vamos a empezar ya por el análisis de acciones. Vamos a empezar por Walt Disney, una compañía que venía tras fortísimas caídas, pero aquí en la zona sombreada amarilla tenía una zona de soporte muy importante. En esta zona de soporte importante habíamos comentado que había activado una estructura de rectángulo roto al alza.
cumplió el objetivo de rectángulo, a partir de ahí consolidó hacia la zona de la media y aquí decíamos que era clave que la zona de la media actuase de soporte. Bueno, vino un rebote, superó la directriz que venía uniendo máximos y a partir de ahí incluso podemos marcar un primer impulso y activación de un segundo impulso alcista que, bueno, ya habría cumplido directamente en la apertura del jueves con este gran hueco. El hueco alcista ahora mismo sería la primera zona de soporte importante en Disney, después ya le quedaría la media de 200 sesiones que ahora mismo ya se encuentra bastante alejada del precio. Como primera zona de resistencia tendríamos los 112,77, los 117,80, los huecos bajistas que fue dejando por el camino y los 126,07. Por tanto, mejoría técnica en Disney, pero tiene bastantes obstáculos por el camino y ya está entrando un poquito en zona de sobrecompra. Nos vamos a la siguiente, Boston Scientific, una compañía que recientemente acaba de cumplir un gran objetivo por segundo impulso alcista Fibonacci. Primer impulso, corrección y tras superar este máximo, activa objetivo hacia la zona de los 65,40 aproximadamente. Pues bien, objetivo cumplido de medio y largo plazo, ahora mismo se encuentra en máximos de la historia, sin ninguna resistencia por el camino. Bueno, yo aquí únicamente como posible resistencia vigilaría la paralela a esta directriz que viene uniendo mínimos, es decir, aquí aparece marcado con esta línea discontinua una posible zona de resistencia. Si el precio llegase a estos niveles y aquí se ve rechazado, esto se podría convertir ya en un canal ascendente. De momento no tenemos nada, pero aquí quedaría marcada esta posible zona de resistencia, que sería la única. Como primera zona de soporte vigilaría los huecos alcistas que fue dejando por este tramo impulsivo, después los 59,75 y sobre todo la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Por tanto, buen aspecto técnico de Boston Scientific, aunque quizás ahora no sea el mejor timing de compra, sería más un mantener que un comprar. Nos vamos a la siguiente, ticker WEAV, una compañía que se encuentra en tendencia alcista realizando mínimos y máximos crecientes, con zona importante de soporte de largo plazo en los $6,67 y primera zona de soporte de corto plazo en los 12,44. Si pierde 12,44 daría una primera señal negativa porque estaría activando una pequeña divergencia bajista. Después ya podría encontrar soporte en los 10,72 en la zona de la media que está en fase ascendente y en este hueco alcista que sirvió de pistoletazo para esta última gran subida. Nos vamos a la siguiente, ticker CDW, compañía con muy buen aspecto técnico, compañía en máximos de la historia, realizando mínimos y máximos crecientes y sin ninguna resistencia por el camino. Como zona de soporte vigilaría este hueco alcista, la media de 200, los $213, los 184,51, la directriz que viene uniendo mínimos y niveles de 145,67. Nos vamos a la siguiente, Arch Capital Group, una compañía que desde mínimos del coronavirus se multiplicó por más de 4, pasando de $20,93 a niveles de 90,65. En esta gran subida prácticamente no corrigió nada, en algún momento quizás venga una corrección proporcional a toda esta subida que ha tenido y ahora como zonas de soportes y resistencias, yo como zona de resistencia vigilaría estos máximos en los 84,72, por ahí prácticamente coincidiría con el 61,8% de la última caída. También vigilaría esta directriz que venía uniendo mínimos porque esta era una zona de soporte importante a partir de la cual, una vez rota, vinieron más caídas, por tanto ahora pudiera funcionar de resistencia. Por último, resistencia en los 90,65. Como zona de soporte tendríamos la media y niveles de $72,85. Nos vamos a la siguiente, Sophie Technologies, una compañía muy volátil, una compañía muy peligrosa. Este tipo de compañías no me suelen gustar mucho porque me gusta ir a lo fácil, me gusta invertir en compañías que tengan buena tendencia de fondo y además esta compañía de momento no está dando beneficios y es una compañía que para crecer está diluyendo al accionista. Por tanto, a nivel fundamental pues no me parece ahora mismo demasiado interesante. Me gusta invertir en compañías más consolidadas. A nivel técnico es cierto que está intentando reordenarse al alza. De hecho, si consideramos esto una lateralidad rota al alza, pues tendría objetivo pendiente hacia niveles de 12,20 aproximadamente. Eso sí, fíjate que este tipo de compañías, pues lo que decimos, es bastante volátil. Aquí, a pesar de estar en tendencia alcista de corto plazo, fíjate que cae desde los 11,70 hacia niveles de 6,41. Después te desarrolla un canal descendente que termina rompiendo al alza y termina cumpliendo, pero de nuevo
te deja un hueco bajista y a partir de ahí de nuevo caídas importantes. Bien, teniendo esto en cuenta, ¿qué niveles a considerar? Bueno, primera zona de soporte, esta directriz azul que viene uniendo mínimos. Primera zona de resistencia, los 9.44, 10.49 y 11.70 dólares. Nos vamos a ver ahora la situación de Estée Lauder, una compañía que tuvo durísimas caídas. Ahora está intentando reordenarse al alza. Aquí te dejo un hueco alcista, pero fíjate la vela que te marca en máximos. A partir de ahí, más caídas. Ahora tendría primera zona de soporte el hueco alcista y niveles de 124,14. Como zona de resistencia los 159,75. Aquí sería importante que la media de 200 empezase a actuar de soporte y se girase al alza. Mientras eso no suceda, precaución. Eso sí, en el corto plazo podemos marcar una secuencia de mínimos y máximos crecientes, por lo que mientras no se pierda los 124,14 estará en tendencia alcista de corto plazo. Ojo. Nos vamos ahora a ver la situación de L'Oréal, una compañía muy interesante para medio largo plazo, en tendencia alcista mientras sea capaz de respetar el nivel importante de largo plazo en los 296,28 euros, aunque en el corto plazo yo ahora mismo tendría cierta precaución. ¿Por qué? Porque aquí te marcó máximos en la zona de los 460,60, después te dejó este importante hueco bajista y ahora tiene una zona de soporte muy importante en los 417 euros. ¿Por qué es muy importante? Porque en caso de perderla estaría activando una estructura de doble techo. Si pierde los 417 estaría activando un objetivo bajista hacia niveles de 377,20 aproximadamente. ¿Me pondría yo corto en L'Oréal? Bueno, a mí no me gusta ponerme corto en compañías tan interesantes. Yo más bien, en caso de que se den correcciones importantes, la vigilaría por si te da nuevas señales alcistas. Por tanto, niveles bastante claros en L'Oréal. Nos vamos a ver la situación de Hermès. Vamos a empezar ya a analizar el sector de lujo, un sector que me gusta mucho, no porque sea yo comprador de lujo, ni mucho menos, sino porque en general en el sector se encuentran compañías muy interesantes y bastante resilientes. Entre ellas Hermès es de las compañías con mayor calidad y por eso es complicado encontrarla a una buena valoración. Normalmente está cotizando a valoraciones bastante exigentes. Aquí las últimas oportunidades las dio primero tras la activación de esta gran cuña descendente rota al alza, a partir de ahí subidas espectaculares, y la última oportunidad la dio aquí tras una divergencia alcista. Bien, ¿y ahora qué niveles a tener en cuenta? Bueno, obviamente se encuentra en tendencia alcista y aquí el soporte importante de medio a largo plazo se encuentra en el entorno de los 1.641 euros. Se pasó prácticamente un año sin hacer demasiado y ahora tras superar niveles de 2.050 euros hasta podríamos marcar una especie de hombro, cabeza, hombro invertido. Vamos a verlo mejor aquí. Primer hombro, cabeza, segundo hombro. Si tenemos en cuenta esta estructura, nos marcaría un objetivo hacia la zona de los 2.428 euros. Tendría primera zona de soporte este hueco alcista, niveles de 2.063, la zona de la media y los 1.788 euros. Es verdad que ahora mismo está ya con el RSI en 81, quizás ahora mismo no sea el mejor timing de compra, pero si se da algún tipo de corrección, pues se trataría de una acción interesante a vigilar. Otra compañía muy interesante a vigilar sería Louis Vuitton, de la que ya venimos hablando hace tiempo en el canal. Recordamos que tiene todavía objetivo pendiente por doble suelo hacia niveles de 855 euros. Además, si nos vamos a un semanal, pues también podríamos hablar de una divergencia alcista con el mismo nivel objetivo de 855. Muy buen aspecto técnico de Louis Vuitton, aunque a diferencia de Hermès, si te fijas aquí no hemos superado los máximos de la historia. Aquí los máximos de la historia pasarían por niveles de 895,8 euros. Aquí tendríamos una zona de resistencia importante. También tendríamos una resistencia intermedia en este entorno, zona entre los 806 y 813. Buen aspecto técnico de Louis Vuitton. Tenemos que disfrutar los que estemos dentro de esta compañía. Es una acción de las que tengo en cartera y el que no esté dentro, si se da una corrección hacia la zona de los 755 o hacia la zona de la media, pues yo la vigilaría para incorporar a cartera. Ojo, aquí lo que digo siempre, desde aquí se dan ideas, la responsabilidad es de cada uno. Bien, nos vamos a la siguiente, Christian Dior, que se mueve bastante parecido a Louis Vuitton y por tanto, como cabría prever, pues aquí también tenemos objetivo alcista activado, objetivo por doble suelo hacia niveles de 838 euros. Tendría primera zona de soporte los 730 y la media de 200 sesiones que se está girando ya al alza. También soporte importante en el hueco alcista y en niveles de 616,4.
Ya ves que varias compañías del sector tienen objetivos alcistas activados, lo cual es positivo. Nos vamos a la siguiente, que sería Richemont, compañía suiza, también del mismo sector y también con objetivo activado, en este caso por doble, triple suelo, o incluso podríamos hablar de cuádruple suelo, da igual el nombre de la figura, el objetivo sería el mismo. Objetivo hacia niveles de 145,5 aproximadamente. Lo que está haciendo ahora el precio sería una estructura similar a la que realizó en el pasado, que ya estaría cumplida. Lo más probable es que termine cumpliendo este objetivo alcista y tendría primera zona de soporte los 127,5, los 125,15, los huecos alcistas que fue dejando por el camino y la media de 200 sesiones que ya se está girando de nuevo al alza. Nos vamos ahora a ver la situación de Kering, una compañía que en teoría se suele encajar en el mismo sector que Hermès y Louis Vuitton, pero ni mucho menos tienen la misma calidad. De hecho, fíjate en el gráfico que no tiene nada que ver. Mientras Hermès está en máximos de la historia o mientras Louis Vuitton tiene objetivo alcista activado y cerca de máximos, aquí en Kering de momento la media de 200 sesiones está en fase descendente y está muy lejos de máximos de la historia, que estaría en niveles de 774,5 euros. Ahora mismo está cotizando a niveles de 413. No es ni mucho menos la empresa más fuerte del sector. Ahora, dicho esto, ¿qué niveles a tener en cuenta? Bueno, pues tenemos aquí una zona de resistencia clara en el entorno de los 430 euros. Sería importante superarla y a partir de ahí que la media se girase al alza y empezase a funcionar de soporte. Esto es lo mínimo que le exigiría a Kering para estar invertido en ella, pero ya te digo, yo al menos personalmente estoy muchísimo más cómodo en mi cartera con Louis Vuitton o con Hermès que con Kering. Ahora, como zona de soporte tenemos los 343,40, los 331 y niveles de 324,80. Ahora vamos a ver la situación de ASML Holding, que me la habéis pedido. Bueno, esta es una compañía que también analizamos periódicamente, una compañía muy interesante, donde aquí decíamos que lo más probable es que acabase rompiendo al alza este rectángulo, y lo decíamos no porque intentásemos jugar a adivinos, sino porque tenía una divergencia alcista en semanal. Bueno, pues terminó rompiendo por arriba y terminó ya cumpliendo el objetivo que habíamos marcado. Objetivo cumplido, tendencia alcista fuerte, en máximos de la historia, pero la sobrecompra ya empieza a ser bastante importante, RSI prácticamente en 87. A pesar de ser una grandísima compañía, no me veréis a mí comprando tras una subida tan fuerte y tan vertical. Ahora mismo se trataría más de un mantener que un comprar. Tiene ya los soportes bastante alejados, el primero sería el hueco alcista, después la media de 200 sesiones en semanal que está girada al alza, niveles de 533 euros y niveles de 371. Obviamente, en caso de que se dé una corrección, pues se trata de una de estas compañías muy interesantes a vigilar. Ahora nos vamos a ver la situación de Vidrala, una compañía que incluimos en el especial oportunidades para 2024 porque estaba bastante interesante. Había reaccionado muy bien desde el 61,8% de esta última subida. Esta era una zona de soporte importante y desde aquí tuvo una interesante recuperación. Mejoró tras la superación de esta directriz que venía uniendo máximos, a partir de ahí más subidas, y ahora en caso de que fuese capaz de superar niveles de 99,6 activaría un segundo gran impulso alcista hacia niveles de 117,20. ¿Cuál sería aquí el único problema? Bueno, el único problema es que de momento ha frenado las subidas en el entorno de los 97,10 euros y en caso de perder niveles de 88,3 estaría activando una estructura de doble techo. Estructura de doble techo además acompañada de divergencia bajista. No creo que sea lo más probable, yo creo que lo más probable es que se acabe disipando la divergencia, pero precaución si pierde este nivel de 88,3. Nos vamos ahora a ver la situación de Viscofan, donde en el medio largo plazo podemos dibujar aquí un canal ascendente en color negro y en el corto plazo se encuentra corrigiendo con zonas de resistencia importantes en la media de 200, en la directriz que viene uniendo máximos y en esta zona sombreada amarilla entre los 55,9 y 56,8 euros. Por el lado de soportes tendríamos los 51,9, los 50,3 y ya muy importantes los 46,18. Mientras la media de 200 sesiones sigue en fase descendente tendría precaución y en caso de que corrigiese a esta zona de 46,18 aproximadamente, además ahí coincidiría también con la directriz alcista principal, aquí tenemos una zona de soporte muy importante a vigilar en caso de que se den correcciones. Ahora, esta semana vamos a analizar criptomonedas, vamos a analizar Bitcoin y Ethereum.
Y después también vamos a analizar el petróleo porque podría activar una estructura interesante. Empezando por criptomonedas, aquí tenemos la situación de Bitcoin, que se encuentra atacando los máximos anuales, se encuentra en tendencia alcista, pero con zona de resistencia en este entorno de los 50.000. Como zona de soporte vigilaría la media de 200 sesiones que está en fase ascendente y estos últimos mínimos en el entorno de los 32.370. Si nos vamos a Ethereum, se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, con primera zona de soporte en esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 2086-2165. Desde aquí fue capaz de respetar este nivel y venir estas últimas subidas de corto plazo, y ahora tendría como zona de resistencia los máximos anuales, que pasaría por los 2.739. Recordamos que tiene objetivo pendiente por doble suelo. El objetivo sería llegar hacia la zona de los 2.975, 3.000 aproximadamente. Ahora, por último, vamos a analizar el petróleo porque decíamos que podía activar una estructura interesante. ¿Cuál sería esta estructura? Bueno, tenemos aquí gráfico diario. Lo que parece que está formando es un hombro, cabeza, hombro invertido. Para que active esta figura tendría que superar la línea clavicular que viene uniendo máximos. Si superase los 84,3 activaría un gran objetivo alcista. El objetivo sería prácticamente ir a testear la zona de máximos del año pasado. Es decir, el objetivo sería llegar hacia niveles de 95,20, 96 aproximadamente. Ojo, todavía no está activado. Tendría que superar, vamos a dibujarla en rojo para que se vea mejor, tendría que superar esta línea clavicular. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.